Alguna vez fue uno de los rostros más conocidos de la televisión, un periodista en quien millones de mexicanos confiaban cada noche. Pero tras décadas de secretismo, a los 64 años, Javier Alatorre sorprendió al mundo. En un momento excepcional decidió romper su silencio y confesar: "El verdadero amor de mi vida es Bobby Pulido". Una confesión sorprendente y dramática, a la vez que planteó muchas preguntas. ¿Cuál es la verdad? Bienvenidos a nuestro canal donde profundizamos en los impactantes secretos tras las luces de la televisión. La noticia cayó como un trueno en medio de un cielo aparentemente sereno. Javier Alatorre, la voz seria y firme del noticiero más visto de México durante décadas, sorprendió al país entero con una declaración que nadie había imaginado escuchar de sus labios. No hablaba de política ni de economía, ni de las tragedias que tantas veces narró en televisión. Esta vez hablaba de sí mismo, con la mirada fija en la cámara y una calma que contrastaba con la magnitud de sus palabras, confesó: "El verdadero amor de mi vida es Bobby Pulido". El silencio que siguió a esa frase fue abrumador. Por unos segundos, parecía que el tiempo se había detenido. El entrevistador no supo qué responder, los técnicos en el estudio se miraban incrédulos, y las redes sociales estallaban a toda velocidad. En cuestión de minutos, la confesión ya era tendencia en México, en Estados Unidos y en toda América Latina. Los titulares comenzaron a reproducirse uno tras otro. Javier Alatorre rompe el silencio. El periodista revela su amor oculto. Confesión histórica en la televisión mexicana. El público, acostumbrado a ver a Javier como una figura seria, casi intocable, quedó en shock. Durante más de 3 décadas, había sido el rostro de la credibilidad, a alguien que informaba con objetividad y distancia. Nadie se imaginaba que detrás de esa imagen se escondía un secreto tan profundo, un sentimiento guardado bajo llave durante años. Y sobre todo, nadie esperaba que la persona en el centro de su declaración fuera Bobby Pulido, el cantante de música tejana que desde los 90 había conquistado escenarios con su estilo romántico y su inconfundible carisma. En su testimonio, Javier no buscaba crear un escándalo. Su tono no era de alguien que buscara titulares fáciles, sino el de un hombre que tras toda una vida de silencio decidió hablar con la verdad. «He vivido muchos años bajo el peso de las apariencias», dijo, «pero a estas alturas de mi vida no quiero llevarme nada sin decirlo. El amor, cuando es real, merece ser nombrado». Los gestos de Javier mostraban una mezcla de liberación y vulnerabilidad. Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba, pero su voz no titubeaba. Era evidente que no improvisaba. Esas palabras habían sido pensadas durante mucho tiempo, ensayadas quizá en la intimidad, y ahora por fin pronunciadas ante millones de espectadores. La reacción del público fue inmediata y dividida. Algunos aplaudieron su valentía, reconociendo que hacía falta mucho coraje para abrir el corazón de esa manera en un país donde los prejuicios todavía pesan. Otros, en cambio, reaccionaron con incredulidad, o incluso con críticas, incapaces de reconciliar la figura del periodista intachable con la confesión íntima de un amor inesperado. Pero más allá de las opiniones, lo cierto es que nadie quedó indiferente. Esa noche las redes sociales se llenaron de mensajes de sorpresa, memes, debates y también de muestras de apoyo. «Gracias por tu valentía», Javier, escribió un usuario. «El amor siempre debe celebrarse, venga de donde venga», agregó otro. Incluso algunos colegas del medio periodístico salieron en su defensa, destacando que lo importante no era el escándalo, sino el ejemplo de honestidad que estaba dando. La prensa internacional recogió la noticia. En Estados Unidos, varios medios hispanos abrieron con la confesión. En España, algunos periódicos destacaron la valentía del periodista mexicano. Y en Sudamérica, el tema ocupó espacios de programas de espectáculos y análisis. Lo que había empezado como una entrevista íntima se convirtió en un terremoto mediático. Lo más impactante, sin embargo, no fue solo el contenido de la confesión, sino la manera en que Javier la presentó, sin rodeos, sin dramatismos, con la serenidad de quien entiende que ha llegado el momento de hablar. Fue en toda regla un acto de liberación personal. Y en ese gesto miles de personas vieron reflejada su propia lucha por vivir con autenticidad.
Así comenzó a escribirse un capítulo inesperado en la vida de Javier Alatorre, con una verdad que sacudió a millones, y con el nombre de Bobby Pulido, en el centro de una historia que hasta ese momento nadie había sospechado. La confesión de Javier Alatorre no solo sorprendió por su valentía, sino también porque puso bajo los reflectores a un vínculo que durante años había permanecido en las sombras, su relación con Bobby Pulido. Para millones, Bobby era el carismático cantante de música tejana que en los 90 irrumpió con temas como Desvelado, un ídolo de la juventud mexicoamericana. Nadie imaginaba que detrás de los escenarios y de la imagen pública de ambos existiera una conexión tan íntima y profunda. Según personas cercanas a ambos, la historia comenzó de manera casual en un evento privado, donde coincidieron gracias a amigos en común. Javier, siempre reservado, se sintió sorprendido por la cercanía y sencillez de Bobby. No era el cantante rodeado de luces y fans, sino un hombre con una risa genuina y una mirada franca. Aquella primera conversación se prolongó más de lo esperado. Hablaron de música, de la presión de la fama y sobre todo de lo difícil que era mantener una vida personal auténtica bajo el ojo público. Con el tiempo esos encuentros se hicieron más frecuentes. Cenas discretas en restaurantes apartados, llamadas telefónicas, en horarios imposibles, mensajes que se convertían en refugio después de jornadas extenuantes de trabajo. Entre los dos se fue construyendo una complicidad silenciosa, un lenguaje propio donde no hacía falta explicar demasiado. Bobby encontraba en Javier un interlocutor atento capaz de escuchar sin juzgar. Javier, por su parte, descubría en Bobby una ternura y un apoyo emocional que lo alejaban del frío mundo del periodismo político. Los momentos más íntimos de su relación ocurrieron lejos de las cámaras. Viajes fugaces, escapadas a lugares donde nadie los reconocía, paseos de madrugada en ciudades extranjeras. Eran instantes robados al tiempo, pequeñas burbujas de libertad, en medio de vidas sometidas a la presión pública. En esas horas Javier dejaba de ser el conductor serio de noticias y Bobby dejaba de ser la estrella de la música. Eran simplemente dos hombres compartiendo risas, confesiones y silencios que hablaban más que 1000 palabras. Sin embargo, mantener ese vínculo en secreto no era fácil. Ambos sabían que el peso de la opinión pública podía arruinar no solo sus carreras, sino también su tranquilidad personal. El periodismo en el que trabajaba Javier exigía una imagen de seriedad y rectitud. La música regional en la que brillaba Bobby estaba anclada en tradiciones conservadoras. Un rumor podía ser devastador. Por eso optaron por la discreción absoluta. Solo un reducido círculo de amigos íntimos estaba al tanto y todos compartían un pacto de silencio. A pesar de las dificultades, el afecto entre ellos creció. Hubo cartas escritas a mano que nunca salieron de un cajón, canciones que Bobby interpretaba en conciertos y que entre líneas parecían estar dedicadas a alguien especial. También hubo noches en que Javier, exhausto después de un noticiero cargado de noticias duras, encontraba paz simplemente escuchando la voz de Bobby al otro lado del teléfono. Ese equilibrio secreto se convirtió en una fuente de fortaleza para ambos. Con el paso de los años, las circunstancias de la vida los obligaron a tomar distancia. El ritmo implacable del trabajo, los compromisos familiares y el miedo constante al escándalo hicieron que se vieran menos. Pero aunque la frecuencia cambió, la conexión nunca se rompió del todo. Cuando se reencontraban, aunque hubieran pasado meses, la complicidad reaparecía intacta como si el tiempo no hubiera pasado. En la confesión pública de Javier, cuando pronunció el nombre de Bobby Pulido, muchos entendieron que no hablaba de un capricho ni de una amistad superficial. Hablaba de un lazo construido en secreto, tejido con paciencia, cuidado y sobre todo con verdad. Era la clase de relación que no necesitaba flashes ni titulares, porque su valor residía precisamente en la intimidad compartida. Esa revelación hizo que el público empezara a mirar con otros ojos algunas escenas del pasado, fotografías de eventos donde ambos aparecían juntos. Entrevistas en las que Bobby hablaba con admiración de un amigo periodista, gestos pequeños que hasta entonces habían pasado desapercibidos. De pronto todo adquiría un nuevo significado. Más allá del asombro mediático, lo cierto es que la relación entre Javier Alatorre y Bobby Pulido
mostró algo universal: que el amor, cuando es verdadero, encuentra la manera de existir incluso en medio de la adversidad. Aunque se mantuvo oculto durante años, fue ese secreto compartido el que sostuvo a Javier en momentos de soledad, y que finalmente lo impulsó a hablar con el corazón abierto frente al mundo. Durante años, Javier Alatorre llevó consigo un secreto que se convirtió en una carga tan pesada como invisible. Mientras en la pantalla se mostraba firme, seguro, dueño de las noticias más trascendentes del país, en su interior libraba una batalla silenciosa. El amor que sentía por Bobby Pulido era un refugio, sí, pero también una prisión, porque jamás pudo vivirlo con libertad. Y ese silencio prolongado fue dejando huellas profundas en su vida personal y emocional. La primera consecuencia de esa discreción fue la soledad. Javier, acostumbrado a mantener una imagen intachable, evitaba cualquier gesto o palabra que pudiera levantar sospechas. En reuniones sociales, cuando Bobby aparecía, se limitaba a saludarlo con la cordialidad de un conocido más. No había abrazos prolongados, ni miradas demasiado expresivas. Todo debía encajar en la narrativa pública de dos figuras famosas que coincidían casualmente en un mismo círculo. Pero en esa frialdad aparente se escondía la frustración de un hombre que deseaba gritar lo que sentía y no podía hacerlo. La presión del medio periodístico agravaba aún más la situación. Javier sabía que su credibilidad era su herramienta más poderosa y que cualquier señal de escándalo podía empañar décadas de trabajo. El periodismo duro y competitivo no perdona. Había colegas que buscaban cualquier error para desacreditarlo, y él no podía arriesgarse a convertirse en blanco de críticas que nada tendrían que ver con su labor informativa. Vivía bajo la constante vigilancia de un entorno en el que la vida privada, tarde o temprano, terminaba filtrándose a los titulares. Ese peso se trasladaba también a su vida familiar. Callar significaba convivir con la culpa de no poder ser completamente transparente con quienes lo rodeaban. Hubo cenas en las que se mostraba ausente, noches de silencio, en las que el cansancio emocional era evidente, y momentos en que su carácter se volvía irritable, sin explicación aparente. El secreto que guardaba no solo lo afectaba a él, sino también a las personas que compartían su día a día, incapaces de comprender las sombras que lo acompañaban. El costo emocional fue creciendo con los años. Guardar silencio no era solo callar, era reprimir, postergar, ocultar, fingir. Javier empezó a desarrollar un hábito casi inconsciente de vivir en dos mundos: el público, donde era el periodista incansable, y el privado, donde apenas lograba arañar instantes de autenticidad junto a Bobby. Esa dualidad desgastaba, porque en cada paso debía calcular cómo actuar, qué decir, qué omitir. El simple hecho de contestar una llamada o escribir un mensaje se convertía en un acto de riesgo. Bobby, por su parte, también sufría las consecuencias. Aunque entendía la necesidad del silencio, había momentos en que deseaba más. Quería caminar de la mano, quería compartir sin miedo, quería dejar de esconderse. Hubo discusiones, lágrimas contenidas y reconciliaciones que terminaban con la promesa de resistir un poco más. El amor estaba allí fuerte, pero la imposibilidad de vivirlo a plena luz del día lo volvía frágil. Javier cargaba además con un temor constante. ¿Qué pasaría si algún día alguien descubría la verdad antes de que él estuviera listo para contarla? La amenaza de una filtración de una foto tomada en el momento equivocado, de un comentario malinterpretado, lo perseguía como una sombra. Esa tensión permanente lo hacía vivir en alerta, desconfiando incluso de quienes estaban cerca. El precio del silencio se reflejaba también en su salud. El estrés acumulado se traducía en insomnio, en dolores físicos que ningún médico lograba explicar del todo, en una fatiga que lo acompañaba incluso frente a las cámaras. Aunque en pantalla sonreía y proyectaba seguridad detrás, había un hombre cansado de cargar con un secreto que en el fondo solo pedía ser liberado. Con el paso de los años, Javier comprendió que ese silencio le estaba robando algo más que tranquilidad, le estaba arrebatando tiempo. Cada día que callaba era un día perdido para vivir con plenitud. Cada noche de miedo era una noche arrebatada a la paz. Y en ese reconocimiento empezó a gestarse la idea de que tarde o temprano debía hablar. Que la verdad, aunque doliera o escandalizara,
era la única vía para recuperar su libertad emocional. Así el silencio se convirtió en un enemigo silencioso tan poderoso como invisible. Le dio protección, sí, pero al mismo tiempo le cobró un precio alto: soledad, desgaste, ansiedad y la constante sensación de estar viviendo solo a medias. Por eso, cuando finalmente decidió confesar, lo hizo no solo por amor, sino también como un acto de supervivencia personal. En los años 90 y 2000, Javier Alatorre alcanzó la cima de su carrera periodística. Cada noche millones de mexicanos lo recibían en sus hogares como la voz de la información seria, la figura que transmitía confianza en medio de crisis políticas, desastres naturales o momentos históricos. Era sin duda un referente nacional, el periodista que podía narrar un temblor con la misma firmeza con la que cuestionaba a un presidente. Su estilo era inconfundible, sobrio, directo y con un temple que lo hacía parecer inquebrantable. Frente a las cámaras nunca titubeaba, nunca dejaba entrever emociones personales. Esa imagen de fortaleza lo convirtió en uno de los conductores más respetados y, al mismo tiempo, en uno de los personajes más herméticos de la televisión mexicana. Mientras sus colegas eran presa fácil de la farándula, Javier lograba mantenerse al margen, como si nada en su vida personal pudiera filtrarse al ojo público. Pero esa misma aura de misterio generaba curiosidad. A diferencia de otros presentadores de Javier, casi no se sabían detalles íntimos. ¿Cómo era en la vida cotidiana? ¿Qué lo hacía sonreír? Había alguien a su lado compartiendo las victorias y derrotas. Las preguntas comenzaron a circular, y con ellas las especulaciones. La prensa de espectáculos, siempre ansiosa por descubrir lo oculto, intentó varias veces escarbar en su vida, pero nunca lograron pruebas sólidas. Javier parecía blindado contra cualquier intento de exposición. En esa época, cuando su carrera estaba en pleno auge, los rumores comenzaron a crecer. Hubo notas insinuando romances con colegas, con figuras políticas, incluso con artistas, pero todas eran meras conjeturas. Javier jamás confirmaba ni desmentía nada. Simplemente guardaba silencio, reforzando así su enigmática reputación. Para muchos, esa reserva era señal de profesionalismo. Para otros, era una evidencia de que había algo que esconder. Mientras tanto, su agenda profesional era frenética. Viajes constantes, coberturas internacionales, entrevistas exclusivas. Estuvo en escenarios donde se escribía la historia, elecciones decisivas, visitas papales, tragedias que conmovieron al país. Su rostro se volvió parte del día a día de millones, y con ello la presión aumentaba. Era un ícono, pero también un hombre cada vez más solo detrás de la imagen pública. Y en medio de ese torbellino estaba Bobby Pulido. Aunque su relación permanecía oculta, hubo momentos en que sus mundos colisionaban sutilmente. Coincidencias casuales, en eventos culturales, entrevistas en las que Javier mostraba un interés inusual por la música tejana, apariciones públicas donde las miradas entre ambos parecían tener un trasfondo invisible. Para el ojo común, eran solo detalles insignificantes. Pero para quienes sabían leer entre líneas, esos gestos eran chispazos de una verdad no contada. El éxito profesional de Javier contrastaba con el vacío emocional que le provocaba vivir dividido entre lo que mostraba y lo que callaba. En la cúspide de su carrera, disfrutaba del reconocimiento, pero también sentía el peso de una doble vida. Era celebrado como periodista, pero cuestionado como hombre. Cada aplauso, cada premio recibido, llevaba consigo la punzada de una pregunta interna. ¿De qué sirve todo esto si no puedo vivir plenamente lo que soy? Los años de gloria televisiva estuvieron marcados por esa dualidad. Mientras las cámaras lo mostraban como un líder de opinión en la intimidad, Javier luchaba contra las dudas y la frustración. Sabía que cada paso en falso podía desencadenar un escándalo que arruinaría no solo su reputación, sino también la tranquilidad de Bobby. Por eso optaba por el silencio, un silencio que lo protegía y lo desgastaba al mismo tiempo. La gente admiraba su capacidad para mantenerse ajeno a los escándalos, pero ignoraba que detrás había un cálculo constante, una disciplina férrea para no dejar escapar detalles que lo delataran. Cada sonrisa en público era medida, cada palabra elegida con precisión quirúrgica.
Vivía con la conciencia de que una sola frase podía abrir una puerta que no estaba listo para cruzar. Ese fue sin duda el precio de su éxito: alcanzar la cima profesional al costo de reprimir su verdad personal. Y mientras el público lo aclamaba como símbolo de objetividad y credibilidad, Javier construía ladrillo a ladrillo un muro que lo mantenía separado de su propio deseo de autenticidad. Con el paso de los años, ese muro comenzó a mostrar grietas. Los rumores no cesaban, y aunque nunca hubo confirmaciones, las miradas inquisitivas crecían. En los pasillos de la televisión, en las redacciones, en los círculos sociales, siempre flotaba la sensación de que algo había en la vida de Javier que no coincidía con la imagen impecable que proyectaba. Ese contraste entre el hombre público y el hombre privado fue lo que alimentó durante tanto tiempo las dudas sobre su vida personal. Y fue también lo que convirtió su posterior confesión en un terremoto, porque no se trataba solo de una declaración de amor, sino del derrumbe de un muro construido a lo largo de toda una vida profesional. Cuando Javier Alatorre decidió pronunciar aquellas palabras que mantuvo guardadas durante décadas, no solo habló de un sentimiento personal, dejó un legado que trascendía su propia historia. Su confesión no fue simplemente el reconocimiento de un amor secreto, sino la reivindicación de una verdad que tantas veces había sido sofocada por el miedo, los prejuicios y las exigencias de una sociedad rígida. En su mensaje final, Javier no buscaba provocar escándalo ni alimentar titulares. Su tono sereno y pausado mostraba a un hombre cansado de las máscaras, dispuesto a despojarse de todo peso antes de que el tiempo lo alcanzara. «He dedicado mi vida a informar la verdad de los demás», dijo. «Hoy por primera vez informo la mía». Esa frase sencilla pero contundente resumía no solo su lucha, sino también la contradicción que había marcado su vida: hablar de la verdad ajena, mientras ocultaba la propia. El impacto fue inmediato. Miles de personas se sintieron reflejadas en sus palabras. Aquellos que alguna vez callaron lo que sentían por miedo a ser juzgados, encontraron en Javier un espejo de sus propias batallas. Su confesión se transformó en un acto colectivo de liberación. No era solo un periodista famoso revelando un secreto, era un ser humano mostrando que vivir con autenticidad, aunque tarde, siempre es posible. En su discurso también hubo gratitud. Mencionó a Bobby Pulido no con dramatismo, sino con ternura, reconociéndolo como el compañero emocional que lo sostuvo en los momentos más difíciles. El verdadero amor no siempre se vive en público, expresó, pero cuando es real, sobrevive a todo, al silencio, al tiempo y al miedo. Con esas palabras, reivindicaba la fuerza de un vínculo que, aunque oculto, había sido la base de su fortaleza personal. El legado de Javier entonces dejó de ser solo el del periodista riguroso y la voz de la credibilidad en la televisión. Pasó a ser también el del hombre que al final de su carrera se atrevió a mostrarse vulnerable. Su testimonio abrió un espacio de conversación en los medios, en las familias y en la sociedad. ¿Qué tanto estamos dispuestos a callar por miedo? ¿Cuánto cuesta vivir una vida sin autenticidad? ¿Y por qué seguimos castigando la verdad cuando no encaja en los moldes establecidos? Las lágrimas de quienes lo escucharon no eran solo por él, sino por todo lo que representaba. En esa confesión, se entrelazaban los dolores de miles de historias invisibles, de amores prohibidos, de vidas vividas a medias. Y al mismo tiempo se encendía una chispa de esperanza, la certeza de que nunca es tarde para hablar. Nunca es tarde para amar. Nunca es tarde para ser uno mismo. Al recordarlo, no se trata únicamente de un periodista icónico ni de un secreto amoroso. Se trata de un hombre que eligió dejar el miedo atrás y abrazar la verdad como su último acto público. Esa es sin duda su mayor herencia: enseñarnos que el silencio protege, pero también encadena, y que la verdad, aunque duela, siempre libera. Javier Alatorre nos dejó una lección que trasciende su vida y su tiempo. Lo más valioso que podemos ofrecer no son las máscaras que construimos, sino la autenticidad de lo que sentimos. Y en esa autenticidad radica la verdadera grandeza. La historia de Javier Alatorre nos recuerda que al final del camino, lo único que permanece es la verdad que llevamos en el corazón. Su valentía al romper el silencio nos enseña que nunca es tarde para vivir con autenticidad. Que el amor, cuando es verdadero, no conoce de barreras ni de prejuicios,
y que mostrarnos vulnerables es en realidad nuestro mayor acto de fortaleza. Hoy no lo recordamos solo como el periodista serio que marcó época en la televisión mexicana, sino como un hombre que se atrevió a hablar desde lo más profundo de su ser. Su legado no está únicamente en las noticias que narró, sino en la confesión que nos dejó como mensaje: vivir con miedo es vivir a medias y la verdad siempre libera. Y ahora quiero preguntarte a ti que nos acompañas en este video, ¿qué opinas de la decisión de Javier? ¿Crees que el amor, aun cuando se guarda en silencio durante años, sigue siendo la mayor victoria de una vida? Déjame tu reflexión en los comentarios, porque tu voz también es parte de esta conversación. Si este relato tocó tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta y compartir este video para que más personas se unan a esta comunidad, donde miramos más allá de las luces y descubrimos la verdad que hay detrás de cada historia. Porque la fama se apaga, pero la verdad y el amor auténtico, esos viven para siempre.